Buenas tardes, mi nombre es Erika Juliana García, estoy en el primer semestre de Administración de Empresas y con este video vamos a resolver algunos interrogantes que vimos a lo largo del periodo académico de la asignatura Cultura Política. La primera pregunta nos dice que por qué la temática escogida es pertinente. Bueno, para contextualizarnos, la temática que yo escogí fue las mujeres y otras minorías. Y es un tema que aún sigue vigente en la sociedad, ya que existe todavía desigualdad de género, discriminación, muertes violentas hacia nosotras. Entonces, por lo tanto, ese tema aún sigue vigente y es de máxima importancia de que sea analizado, de que sea estudiado, de que sea corregido para que evitemos tanto feminicidio que hay en la actualidad hoy en día. La segunda pregunta es cómo relacionamos el tema investigado con la relación de la política y la democracia aquí en Colombia. Bueno, nosotras las mujeres llevamos muchos años y mucho tiempo intentando posicionarnos con derecho a voto a nivel político, social y democrático. Aún seguimos en la lucha, aún seguimos vigentes de que se registren leyes para para alcanzar la igualdad y no la desigualdad que vimos hoy en día por el mundo machista. Entonces, la democracia tiene mucho que ver aquí, la política también. La democracia y la política son un conjunto, ya que el gobierno tiene la obligación de socorrer y proteger a aquellas mujeres y aquel sector menor para que sus derechos sean igual como los demás. En el sector menor tenemos a la comunidad LGTBI, tenemos el racismo social y tenemos las poblaciones indígenas. La tercera pregunta es la siguiente. ¿Por qué el periodo de tiempo que se ha delimitado permite una mayor comprensión de la lucha del sector escogido? Bueno, ya para esta tercera pregunta ya escogí otro tema que fueron las protestas estudiantiles. Las protestas estudiantiles tienen comienzo desde los años 20 hasta los años 50, donde los estudiantes universitarios y de colegios se reúnen en una marcha, debido a que en aquel tiempo vivían en pueblos muy lejanos, y con eso se resultó las facultades con dormitorios. Todo surgió en la ciudad de Bogotá y se extendió ya a nivel nacional. En la actualidad vemos cómo los estudiantes activan participadamente en todas las decisiones políticas, ya que se cuentan con altos representantes de esa esfera del gobierno y participan también en las marchas exigiendo el cambio al gobierno nacional. La otra pregunta es por qué seleccioné dicho espacio geográfico para la temática. La ubicación que yo escogí fue Bogotá, porque en Bogotá es donde se centran grandes cambios hacia nuestro país y donde nacen grandes sucesos históricos relacionados con estos temas y con el cambio de nuestro país. La siguiente pregunta es ¿cuál es el contexto histórico que se encadenó con esa temática? Bueno, el contexto histórico sería nuevas oportunidades, una educación digna, una educación donde el gobierno colabore a aquellas personas que estén en escasos recursos, donde se respeten las leyes, donde se respeten los derechos de los estudiantes, donde tengamos un sitio de estudio digno, limpio, y donde podamos realizar nuestros deberes y donde se nos generen nuevas oportunidades en el mercado laboral. La siguiente pregunta es ¿qué población es afectada y quiénes son los actores de esta temática? Obviamente somos nosotros los estudiantes los afectados. Tenemos diversos casos, tenemos las personas de escasos recursos que no tienen para pagar una universidad privada y además las universidades públicas son muy pocos los privilegiados que pueden ingresar. Siguiente pregunta, ¿cuáles fueron los hechos históricos que influyeron en el contexto con el desarrollo de este movimiento? Bueno, esto viene alimentándose desde la marcha juvenil que hubo en Argentina en el año 1918. Luego se expandió a toda Sudamérica, entre ellas nosotros aquí en Colombia, en la ciudad de Medellín y luego fue en la ciudad de Bogotá. Hubo un estudiante en ese entonces llamado Germán Arciénagas, que fue el creador de un poema llamado El estudiante de la mesa redonda, donde en su escrito motiva anímicamente al estudiante a participar en la toma de las decisiones de los políticos y en hacerse notar de que como grupos de mayorías. Entre los años de 1935 y 39 se creó la Fundación FE, que es la Federación de Estudiantes Colombianos. La idea de esta federación fue tener voz y voto a la escala del gobierno nacional, oponiendo resistencia
a las dictaduras conservadoras de aquel entonces. La siguiente pregunta es: ¿cuál es el contexto actual sobre las protestas estudiantiles? Bueno, las protestas estudiantiles han marcado a lo largo de la historia a nivel mundial, teniendo varios impactos. A nivel mundial, teniendo varios impactos en la sociedad, con marchas activistas de estudiantes universitarios o de instituciones. Y como vivimos en un mundo moderno donde ya las redes sociales mueven prácticamente todo, tenemos el caso de Chile en el año 2011, donde hubo una marcha tan grande y fue viralizada por la página de Facebook. Según el artículo, fue el más importante hecho de la historia. Otro caso fue aquí en Colombia, también en el año 2011, donde se reunieron varios estudiantes, donde se oponían a la Ley 30 de 1992. Esto sucedió en el gobierno de Juan Manuel Santos, donde su propuesta era la inversión privadas de las universidades públicas. Por lo tanto, los estudiantes se oponieron a esta decisión que quería tomar el gobierno nacional. En esta marcha se unieron casi 31 universidades públicas, privadas, y también estuvo el respaldo del SENA, reuniendo en la Plaza Bolívar más de 120.000 personas. Para el 12 de noviembre de aquel año, el presidente no tuvo más remedio de tumbar esa ley y tomar otras decisiones y discutir esa reforma. Entonces, después de un largo debate, la MANE inició la suspensión del paro para el 16 de noviembre del 2011. La siguiente pregunta es explicar cuál es el concepto de la temática con el concepto de cultura política. Según estudios, la educación constituye el componente más importante en el estatus socioeconómico, ya que entre mayor sea el nivel educativo, más será la participación social y política. La siguiente pregunta es: ¿cómo aporta el sector seleccionado a la construcción de la democracia? Aporta en la democracia porque ya es donde una comunidad se une unánimemente, sin obligación, sin amenazas, sin presión. Donde no se mira raza, creencia, religión, una discriminación, ya que todos van con un solo objetivo. Donde con este movimiento se exige una educación digna, una educación justa, una educación alcanzable para cualquier estatus socioeconómico. Por lo tanto, ese sector nos incentiva a no dejar que el Estado haga y deshaga con las universidades, con los colegios, con las instituciones, ya que nosotros también tenemos voto, debemos de participar activamente con todas las reformas, con todas las decisiones que el gobierno quiera hacer conforme a nuestra educación. Así como hablamos de los contextos históricos, de los hechos históricos aquí en Colombia, los estudiantes debemos de aportar un cambio para la sociedad. Por último, nos pide unas conclusiones: relación de la cultura política, la democracia y la participación social aquí en Colombia. Bueno, con este video logramos hablar de dos temas muy importantes y con contextos históricos grandes que han hecho varios cambios a lo largo de la historia hasta ahorita en la actualidad. Entonces, por lo tanto, la cultura política, la democracia, la participación social aquí en Colombia son un conjunto que van de la mano conforme a estos movimientos sociales. Bueno, la relación que existe entre estos tres conjuntos son la siguiente: la política, donde los gobernantes ejercen unas leyes para que los ciudadanos participen activamente, democráticamente, para aceptar lo que el gobierno quiere proponer. Por lo tanto, es muy importante la participación social de los colombianos, ya que, como dije anteriormente, tenemos voto, tenemos derechos, tenemos obligaciones también, pero también tenemos el derecho a votar, de exigir cambios, de que las reformas que quiera hacer el gobierno no nos afecten ni como estudiante ni como persona. En este caso tenemos dos temas que son las mujeres, las minorías, y tenemos las protestas estudiantiles, donde cada sector, cada movimiento es afectado indiferentemente. Por lo tanto, debemos de ser una sociedad más democrática, más participativa y ser más involucrada con estos sectores. Por lo tanto, espero que haya sido claro todo lo que se habló por este video y muchas gracias por su atención.